Ya se ha hablado en este programa pues de un tema que cada otoño cobra relevancia, y sobre todo cuando empieza así a llover y a caer las temperaturas del modo que ya estamos comprobando aquí en Guadalajara. Es el tema de las afecciones respiratorias, que esto que dices, he cogido un catarro, bueno, puede ser muchas cosas que caben bajo ese nombre de catarro. Hemos tratado varias de cuyo nombre no consigo acordarme, pero nos las va a recordar nuestro médico Ramón Bernado, y nos va a dar una serie de consejos, sobre todo para cómo prevenirlas. Ya que las conocemos, vamos a intentar no pillarlas. Buenos días, Ramón Bernado, bienvenido de nuevo a esta tu casa. ¿Qué tal? Buenos días, don José Luis Olano. Encantado de estar aquí de nuevo en esta, efectivamente, en mi casa desde hace ya 8 o 9 años. Llevo en el radio ya un veterano, yo creo que después de Goyo el más veterano. Pues, o sea que... ya te digo yo que sí. Has pasado por aquí por las manos de diferentes locutores. Comenzabas con Pablo Franco, después con Mónica Gallo, ahora con un servidor, y nos sobrevives a todos, radiofónicamente hablando. Soy un superviviente, José Luis. Y he de decir que con todos he coordinado muy bien y con todos he estado muy, muy confortable. Y a todos mucho agradecimiento porque con vosotros he aprendido a hacer radio, ¿no? Pues bueno, mira, pues eso de que cuadres con todos, algo habrás hecho. En fin, es fácil hacer radio contigo. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es lo que decías. Sí. Yo es que ya no recuerdo, y me las acabas de recitar, pues todas estas afecciones de las cuales hemos hablado, pero chicos, que usáis unos palabras los médicos que son de cuidado. Así que prefiero que seas tú. Sí. Llevamos ya, no sé, más de un año... año y medio haciendo este programa de salud en Es Radio, y hemos hablado mucho de infecciones respiratorias. Hemos hablado de COVID reiteradamente, hemos hablado de, no hace mucho, de las infecciones por estreptococo, que ahora están en el candelero otra vez. Hemos hablado de las bronquiolitis, del virus sincitial respiratorio. Hemos hablado de la gripe. Un día hablamos de la gripe del 18, la mal llamada gripe española. Exacto. Y son todo enfermedades de transmisión respiratoria, enfermedades muy de esta época. Sí. ¿Por qué son muy de esta época? Es lo que decía, que llegaba, he cogido frío y me ha acatarrado, y ya está. Y ahí, con eso ya solucionábamos el término de andar por casa, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas debajo del catarro, muchas cosas diferentes que pueden originar esos síntomas a los cuales pues el común de los mortales llamamos catarro. Así que ya no te interrumpo y cuéntanos. Sí, mira, efectivamente, los síntomas son muy comunes a todas estas infecciones, ¿no? Con pequeñas diferencias. Suele haber fiebre, malestar general, tos, secreción nasal, sudoración, etcétera, ¿no? Y luego puede haber complicaciones. En general, las infecciones respiratorias son leves. La gran inmensa mayoría de las infecciones respiratorias son procesos leves que se pasan con relativa facilidad, sobre todo si una persona es joven, sana, fuerte, está bien vacunada, ¿verdad? Entonces yo quería, ahora que hablamos de la bronquiolitis porque era un tema en candelero, ahora están las infecciones estreptocócicas que hablamos que producían amigdalitis. ¿Te acuerdas que hablamos también del impétigo, de complicaciones que había cardíacas a veces por las infecciones por estreptococo? Y ahora están de moda, han salido noticias respecto a esto. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir contagiarnos de enfermedades infecciosas respiratorias en esta época del año? Porque en esta época del año es la época en la que estamos más juntos, estamos menos al aire libre, y encima hay condiciones climatológicas que diríamos alteran nuestro sistema defensivo y favorecen ese tipo de infecciones. Ahora, por ejemplo, están nuestros niños en la escuela, pues muchas horas, a veces demasiadas, encerrados en las clases, que ahora que está lloviendo, pues no pueden salir a los recreos o incluso salen a algún sitio también acotado. Los niños van a la guardería, sus padres los dejan en la guardería porque tienen obligaciones laborales, como no puede ser de otra manera. Y los niños igual, pues están ahí horas y horas juntos contagiándose. Los padres, que muchas veces echamos la culpa a los niños de los contagios, y no son los niños, son los padres que van al ámbito laboral por ahí, contagian a sus hijos, y estos hijos a su vez contagian a los hijos de otros en las guarderías y en los colegios. O sea, que los niños
muchas veces son víctimas y no culpables de estas situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar disminuir las infecciones respiratorias? Hemos pasado además, José Luis, unos años en los que los niños y muchos adultos hemos tenido que llevar mascarilla, ¿no? Durante mucho tiempo. Hemos llevado 2 inviernos, podríamos decir, en los que la mascarilla ha sido protagonista, ¿no? Y esto podríamos decir, bueno, pues volvamos a la mascarilla y que los niños vuelvan a llevar mascarilla en los colegios. Bueno, sería una opción, pero mira, la vida hay que intentar vivirla, y para vivirla a veces es inevitable tener riesgos, y los riesgos de las infecciones respiratorias. Yo tenía un amigo, porque era un médico excepcional y que lamentablemente falleció, y decía que los niños tienen al nacer un álbum y que tienen que llenar de cromos ese álbum, y que la mayoría de los cromos se ponen a los 2 años. Hablaba de las infecciones que se adquieren en los primeros años de vida y que dan inmunidad y que sirven para que el niño esté inmunizado y crea además un sistema inmunitario vigoroso, ¿vale? Porque el que un niño tenga una infección no indica que tenga un mal sistema inmunitario, indica que está generando anticuerpos y defensas contra esa infección, y en el futuro le van a proteger. O sea que un niño que yo siempre lo digo, entre el segundo año de vida, cuando un niño cumple 1 año, hasta el segundo año de vida, hasta que cumple 2, durante ese año lo normal es coger de 12 a 14 procesos respiratorios agudos en 1 año. O sea que el niño está una vez al mes. Y si hay un niño que no tiene ninguno, que alguno hay, no porque no se contagien, sino porque simplemente no los tiene sintomáticos, pues hay otro que tiene 20. O sea, ese pobre niño tiene 20 y entonces está todos los días resfriado. El pupas, ¿no? que se denominaba, ¿no? Pero eso no es malo, eso es simplemente la vida. La vida es ponernos en contacto con gérmenes e inmunizarnos de ellos, ¿no? Tenemos para los niños y para los adultos, ¿no? Tenemos armas fundamentales que han dado la tecnología del siglo XX y del siglo XXI, que son las vacunas. Las vacunas son insustituibles. Han conseguido disminuir la mortalidad infantil a niveles extraordinarios, y es un gran regalo que tenemos en este siglo XXI, las vacunas. A los niños hay que vacunarles aplicando el calendario vacunal. Con eso evitamos infecciones, algunas gravísimas, que antes causaban gravísimas secuelas o la muerte, ¿no? Y insisto mucho en respetar los calendarios vacunales. Ya hemos hablado de las vacunas, no vamos a insistir, pero también en los adultos. Ahora, en esta época del año, el otro día me encontraba un amigo que me decía, me he vacunado de la gripe y me he resfriado. Y bueno, claro, pero te has resfriado porque todo el mundo se resfría, no porque te hayas vacunado de la gripe. Además, la vacuna de la gripe protege de la gripe, no de los resfriados. La gripe es una enfermedad concreta causada por unos virus concretos que se llaman los virus influenza, y te previene eso, no te previene el resto de las cosas, ¿no? O sea, que te vacunes de la gripe no va a prevenir que tengas múltiples catarros, ¿no? Entonces, ahora, ya sabes, José Luis, que en personas de más de 60 años está indicado vacunarse del COVID, 4ª dosis, y de la gripe, recomendadísimo. Y en personas mayores de 60, 65 años está indicado vacunarse del neumococo. El neumococo es el germen que más frecuentemente causa neumonía en ancianos, también en niños si se les vacuna, pero en ancianos. Entonces está bien vacunarse, sobre todo si hay factores de riesgo, que los factores de riesgo a partir de los 60 años son normales, son de más porque riesgo. quien no es hipertenso, diabético, o tiene el colesterol elevado, me explico, o tiene alguna enfermedad crónica, pues en ese caso está indicadísimo vacunarse, insisto, de la gripe del COVID, que eso es de momento vacunación anual, y de la neumonía, que si no tienes factores de riesgo grave, con una dosis es suficiente para siempre, y en todo caso 2, con 2 meses o 3 de intervalo, suficiente. Las vacunas como elemento fundamental para evitar infecciones respiratorias graves.
Una pregunta fundamental. tengo a esto, Ramón, que no sé si me vas a saber responder porque no es del todo científico-médica, porque si fuera así, estoy claro, está claro que sí podrías, pero es que me viene a la mente al respecto de las vacunas. Todos sabemos, bueno, pues todas estas corrientes negacionistas, conspiranoicas y todo esto, pues que tanto mal han hecho al tema de la vacuna del COVID. Yo no sé si eso se ha propagado a otro tipo de vacunas. La gente, a raíz de todas estas corrientes que han salido, que decían que si la vacuna del COVID era mala, que si no sé qué, no sé cuántas, ha dejado de vacunarse no solo del COVID, sino de otras, por ejemplo, de la gripe, a pesar de haberlo hecho durante años. No sé si tienes ese dato o has leído algo al respecto. No tengo datos, pero yo creo que la vacunación de la gripe en contra de lo que dices ha Ha aumentado. El año aumentado. pasado, por ejemplo, que se puso vacuna COVID juntas y este año se están poniendo juntas, una opción estupenda, una opción perfecta, que yo aplaudo totalmente. Yo creo que el año pasado aumentó la vacunación de la gripe y este año que se están poniendo juntas, el otro día oía el dato de que el 50% de los mayores de 60 años ya se han puesto la dosis de la gripe de este año y del COVID de la cuarta Ujú. dosis. Entonces, a mí me parece que no, o sea, que una cosa alimenta a otra. Es verdad que ha habido lo de las vacunas, que fue al principio mucha noticia, que si a mí me ponían una marca, que si a mí me ponían otra, había el comentario, ¿cuál te han puesto? A mí me han puesto la chunga, ¿no? A mí me han puesto la buena, o sea, este Mm. tipo de cosas que se decían que no tenían ninguna base y que fueron fomentadas mucho por noticias un poco escandalosas de los que los medios de comunicación dieron pábulo a cosas que no deberían de darlas, ¿no? Entonces, bueno, pero en cualquier caso, eso creó un cierto ambiente, pero yo creo que eso está superado. Sí hay, como dices tú, corrientes antivacunas que a mi modo de ver son dañinas personalmente y socialmente. Yo tengo experiencia respecto a eso. Ya sabes que yo he sido un médico de atención primaria muchísimos años y la experiencia mía con las madres, cuando era médico de pueblo y yo era el pediatra también del pueblo, que eso ocurrió durante 8 años, pues nadie durante esos 8 años, absolutamente nadie en ninguno de los pueblos que estuve, me dijo que no quería vacunar a sus hijos. Nadie, José Luis, nadie. No tengo ni una sola anécdota de que alguien me dijera, nadie. Todo el mundo llevaba a vacunar a sus hijos y los vacunaba súper contentos, ¿no? O Ujú. sea que, y en los últimos años he tenido casos excepcionales de personas que no habían vacunado a sus hijos. Bueno, Pues ¿qué más podemos hacer además de vacunarnos para protegernos de las infecciones respiratorias agudas? Pues bueno, cuando uno tiene síntomas hay que quedarse en casa. ¿Por qué? Porque los síntomas, cuando uno tiene síntomas, es cuando más propaga las infecciones. Cuando uno tiene tos, estornudos, secreción nasal, es cuando más está transmitiendo la infección. Cuando esos síntomas ya bajan, decaen, ya la transmisión es mucho más difícil. Esto es aplicable al COVID, a la gripe, a todo, a los catarros. Si uno está asintomático, dice, va, yo he estado con toda mi familia con gripe, pero no tengo síntomas. Bueno, pues haz vida normal, porque no tiene objeto que te aísles. Pero en el momento que tienes síntomas, a veces los síntomas te obligan a quedarte en casa porque estás hecho polvo, ¿no? Porque tienes fiebre, malestar general, mucha tos, te obliga a quedarte en casa. Pero a veces puedes ir tirando con los síntomas, pero no es bueno ir tirando con los síntomas. Si tienes síntomas, quédate en casa, quédate en aislamiento en tu casa, ¿vale? Y en todo caso, si es imposible evitar tu actividad normal fuera de casa, ponte mascarilla. Ahora la mascarilla, hubo unos años que ponerse una mascarilla estaba mal visto, pero ahora después del COVID mucha sí. gente lleva mascarilla por sistema, pues si tienes síntomas, aunque sean leves, mi consejo es ponte mascarilla, ¿no? Luego, lavarse las manos, lo hemos hablado muchas veces. Hay que usar pañuelos de papel. Los pañuelos de tela, que aún veo a alguna persona mayor usando pañuelos de tela, no son recomendables. Los pañuelos de tela son un abrigo Sí, un refugio de gérmenes, un un almacén de horror. bichitos, Entonces, ¿no? hay que utilizar pañuelos de papel desechables, usarlos y tirarlos, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, son muy baratos además y hay que utilizar pañuelos de papel. Y luego lavarse las manos. Lavarse las manos sobre todo cuando vamos a hacer la comida, en estas actividades
que son por otro lado las normales, o sea, que es las medidas de higiene normales, aplicarlas, ¿no? No hay que tener especialmente cuidado con esto de abrir las puertas, esto que durante mucho tiempo con lo del COVID, si utilizas una manilla, hombre, tocas una, para que uno se contagie de un virus abriendo una puerta, tenía que haber tocado con su mano contaminada, o sea, haberse tocado la nariz y abrir esa puerta con su mano contaminada. Y en muy pocos segundos después alguien abrir la puerta y esa mano luego llevarse la nariz. Son demasiadas circunstancias que hacen difícil la transmisión. Pero bueno, lavarse las manos está bien, siempre, como medida de higiene general, es una buena medida. Todo lo tocamos con las manos, entonces está bien lavarse, ¿vale? Luego, por supuesto, si uno tose, si estornuda, taparse la nariz con la flexura del codo, ¿vale? El embozarse, ¿no? Y llevar mascarilla siempre ayuda, ¿vale? Y luego, cuando uno está acatarrado, hay medidas como beber mucho líquido. Los líquidos, lo que más cansancio produce siempre es la deshidratación. A veces uno suda por la fiebre y tal, y eso produce una sensación de agotamiento. La manera de evitarlo es beber líquidos. Líquidos es una manera estupenda de intentar mantenerse bien. Uno, si está bien hidratado, se encuentra mucho mejor, ¿vale? Eso es importante. Luego, cuando uno tiene síntomas de importancia, o sea, cuando uno tiene fiebre, la fiebre mayor de 38 grados, tanto en niños como en adultos, yo creo que obliga a ir al médico. Ya sé que hay personas que no opinan como yo, pero yo creo que uno debe de ser explorado por un médico si tiene síntomas medianamente importantes. ¿Por qué? Porque a veces un cuadro catarral que atribuimos a un catarro puede ser una amigdalitis, y eso, mirando simplemente la garganta al paciente, se diagnostica. Fíjate qué manera tan sencilla, con el palito y la linterna puedes diagnosticar una amigdalitis, que suelen requerir tratamiento antibiótico, ¿verdad? Porque la mayoría de las infecciones respiratorias son víricas y no requieren tratamiento antibiótico, pero hay algunas que sí. Y luego la auscultación del paciente. La auscultación del paciente, que muchas veces puede delatar una neumonía que estaba en principio, que se puede diagnosticar y que también puede requerir medidas especiales. La toma del oxígeno al paciente, ¿no? La oximetría, el aparatito este que se pone en el dedo, que tú ya conoces, José Luis, y que es utilísimo. Pues todas estas cosas que las va a hacer de rutina un médico en su consulta, pues yo creo que está bien ir al médico a que te valore cuando tienes fiebre de más de 38 horas. Muy bien, ¿vale? pues eso sería ya de puertas adentro de la consulta, pero yo creo que ya para finalizar esta entrevista que nos hemos zampado como... Ya nos hemos comido el tiempo, Ya José nos hemos Luis. comido el tiempo. Si es que... Pero bueno, esto no dura nada. Sí, es que parece mentira que con los años que llevas todavía, pero claro, es que es tan interesante que nos ponemos aquí a cascar, pero que bueno, lo que decía, que resumiendo, sería básicamente no olvidar esos hábitos que hemos aprendido, lamentablemente, a raíz de una pandemia, y hacerlos como algo cotidiano. El no dejar de lavarnos las manos porque ya no estemos en cuarentena, el no dejar de usar mascarilla si tenemos síntomas porque ya no estemos encerrados, el no dejar de embozarnos, como dices tú, porque esta parte yo lo llamo la otra cara del codo, pero tú lo has llamado con otro palabra. Bueno, pues no dejar la flexura del codo, eso, no es la flexura, esta parte de aquí es la flexura no del dejar codo. de cubrirnos con la flexura del codo si vamos a estornudar. Todo esto que aprendimos, que no se nos olvide, para no tener que utilizarlo ya por obligación, porque las cosas se compliquen. Ramón, venga, te doy un minutillo más para que concluyas tú. Pues nada, que bueno, que no hay que tener miedo a la vida, hay que enfrentarse a las infecciones respiratorias, intentar evitar contagiar lo más posible a los demás una vez que ya estamos contagiados y poco más. Luego sí, la automedicación, no usar antibióticos si no te los prescribe el médico. Exacto. Eso es importante, lo de los antibióticos, pero sí que se pueden utilizar analgésicos si uno se encuentra mal, tiene fiebre, pues paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, mucho mejor, porque el paracetamol tiene muy pocos efectos adversos. Siempre estar bien hidratado y luego llevar una vida sana, José Luis.
comer sano, hacer algo de ejercicio. El sedentarismo es fatal para las infecciones respiratorias, hay que moverse, incluso hay que moverse cuando uno está... Cuando uno tiene ganas. Y sobre todo, la más importante, la que se te ha olvidado, escuchar cada martes los consejos del doctor Bernadó aquí en Es Radio. Muchísimas gracias, Ramón. Hasta mañana, que hablaremos de cine. Hasta mañana, José Luis. Un abrazo.